Se acaba de estrenar La Odisea de Christopher Nolan y no puedo dejar de pensar acerca de cómo una historia tan antigua como la humanidad misma sigue siendo reinterpretada y seguimos viendo los refugiados aún hoy. La Odisea es el poema épico atribuido al autor Homero. Entre los años 725 y 675 a.C. aproximadamente, nace como un poema oral y aunque actualmente solo quedan la Ilíada y la Odisea, formaba parte de lo que se le conocía como el ciclo troyano, que es un montón de poemas que retrataban todo lo que fue la guerra de Troya y toda esta historia. Y aunque me encantaría poder dedicar eventualmente un video tanto a la guerra de Troya como a todo este tema, hoy me dedicaré a hablar de su longevidad. Cómo es que esta historia tan antigua, tan legendaria, tan mítica, sigue siendo referenciada muchísimos años después. Y cómo es que esta historia habla no solamente acerca de los griegos, sino habla acerca de todos nosotros. Hello, bienvenidos a otro video. Hoy vamos a platicar un poco, como ya mencioné, un poco acerca de la Odisea. La verdad es que me llama muchísimo la atención, es una de mis historias favoritas y creo que vale completamente la pena hablar de ella. Pero bueno, si este video te gusta, si te llama la atención, dale like, comenta, suscríbete, lo que sea y vamos a comenzar. Y es que creo que para poder entender un poco acerca de cómo es que esta historia se conservó, también es importante saber cómo es que pasó de la oralidad a la escritura, ya que esto también habla mucho acerca de por qué es que esta historia nos llegó, a diferencia de otros poemas del mismo ciclo. Y es que esta historia está asociada a la época arcaica o también conocida en muchos aspectos como la época oscura. Y es que esta es una época que no se conoce mucho acerca del Imperio griego por diferentes circunstancias, ya que este viene detrás de la caída del Imperio minoico. Por lo que con la falta de conocimiento y la falta de creación de diferentes cosas acerca de esta época, esta es de las pocas cosas que conservamos. Y es que al momento de leer el libro entenderemos muchísimas cosas acerca de la épica, y es que esta utilizaba diferentes fragmentos, diferentes cosas, diferentes tips, digámoslo así, como para poder ser memorizada. Por ejemplo, que cada personaje tenga algo que lo asocie, algún rasgo o una frase que vaya. Esto permitía a los diferentes poetas que trasladaban la historia poder contarla no solo de manera más certera, sino como también podérsela aprender. Y es que es importante entender que esta historia no trata realmente sobre la guerra de Troya, pero que las personas a las que se les contaban, que en este caso eran los griegos, los cuales eran los que la escuchaban, ya conocían de esta historia, por lo que para ellos también les permitía darse otra visión acerca de cómo fue esto, llevarse otra perspectiva o conocer diferentes cosas acerca de la historia gracias a este tipo de relatos. Posteriormente, con la adaptación un poco de lo que se le conoce como el alfabeto fenicio, el nacimiento de los diferentes alfabetos griegos, se logró empezar a escribir la historia y se sabe que posteriormente ya se logró dividir en 24 cantos. Pero lo que más se sospecha es que esta historia, a diferencia de otras, y es por eso que esta sobrevivió y las otras se perdieron, tanto de esta como de la Ilíada, se sabe principalmente que quizás eran las más importantes, las más gustadas, las favoritas, y por lo tanto fueron las que más rápido se escribieron y más rápido pasaron como a la memoria popular y colectiva. Pero ahora sí, ya que conocemos un poco acerca de su conservación, creo que también es importante entender algo de la Odisea, y es que esta historia realmente no trata solo sobre volver a casa. Para mí, uno de los aspectos que más toca la Odisea es el tema de la búsqueda de un camino propio. El libro inicia con el viaje de Telémaco, iniciamos conociéndolo, y es que este personaje no solamente es un hombre que está en busca de su papá, no solamente refleja la búsqueda de esa figura que se le fue negada, ya que él se fue hace 20 años. También para mí habla mucho acerca de la búsqueda personal, la búsqueda de su yo mismo, la búsqueda de poder encontrarse a sí mismo. Y es que para mí, Telémaco narra principalmente la sensación de perderse a uno mismo. Habla el intento de la búsqueda de un futuro intentando reconstruir el pasado. Y es que su búsqueda no se limita solamente a que perdió a su padre, se limita a la idea de perder lo que se le fue negado, a perder algo que él no sabe que debía tener, a poder encontrarse no solo a sí mismo, sino también en su propio viaje, en su propia historia, a encontrar no solo a su padre, sino encontrarse a sí mismo, su propia historia, su propio lugar en el mundo, su propia valía incluso, y como su propio lugar. Y es que su búsqueda también llama bastante la atención, porque él no busca con lanzas, no busca con peleas, él trata de reconstruir a su padre con ayuda del relato. Para él, el relato, los testimonios, lo que cuentan otras personas, le permite crearse una idea de lo que fue, de lo que pudo llegar a ser y lo que puede reconstruir a partir de esto. Más allá de que logra encontrar a su padre, él logró encontrarse a sí mismo, logró encontrar cuál es su lugar, qué es lo que busca y qué es lo que quiere también. Y es que para mí, eso es de las cosas que lo hacen más poderosos. El relato se utiliza para poder reconstruir una historia, poder reconstruir algo que no se sabe, algo que no se conoce. Y es que es algo que incluso estamos haciendo nosotros mismos con esta historia. Gracias a este relato podemos reconstruir diferentes factores de una historia que no conocimos, una época que no vivimos y que gracias a este relato no solo lo podemos reinterpretar, sino que también podemos
vivir a través de él. Y creo que es aquí donde también se habla de la utilización del relato, y es que este era utilizado, y que creo que puede seguir utilizado, para poder mostrar los valores de una época. En este momento se propagaba el relato porque nos ayudaba a conocer cuáles eran los valores que se buscaban, a diferencia de obras como la Ilíada, donde se priorizaba mucho al héroe como Aquiles, que es un héroe más físico, completamente un peleador nato. Aquí se retrata a un héroe un poco más humano. Odiseo retrata también la astucia, la estrategia, un hombre que aún con muchas fallas también puede llegar a entenderlas, aprender a mejorar sobre ellas y aprender a encontrarse a sí mismo. No solo encontrar su casa, no solo encontrar el camino de vuelta, sino también esa vuelta podría ser metafórica y podría representarse a sí mismo. Esa necesidad de poder encontrarnos cuando nos alejamos mucho, cuando creemos que estamos perdidos. Esta obra nos permite entender también diferentes valores, y es que aquí, a diferencia de la Ilíada, que no se busca en ningún momento compararlas, también se habla de la violencia como un acto condenable. Muchísimos actos de Odiseo, muchísimas cosas que él llegó a cometer, las llega a pagar aquí, y que incluso podemos ver cómo es que la violencia también es una consecuencia de muchas acciones que él toma, el cómo es que su propio destino se basa gracias a su propia arrogancia, cómo es que él, para poder volver a su casa, también necesita reencontrarse con sus valores, reencontrarse consigo mismo. Él viene de un entorno de una guerra, donde lo que se prioriza es ganar por sobre todas las cosas. Entonces aquí Odiseo tiene que aprender que no todo en la vida tiene que ser ganar, ni todo en la vida tiene que ser violencia, que para poder volver a su hogar también tiene que aprender a volver a sí mismo. Y creo que una de las cosas que la hacen también más legendaria es acerca del viaje del héroe. Esta es una estructura narrativa de 12 pasos creada por Joseph Campbell, y es que con esta estructura él buscaba representar como el camino clásico, como un poco los pasos que llevan muchos héroes y muchas cosas en los cuentos, incluso series, incluso películas actualmente, en donde aquí Odiseo tiene que pasar del mundo ordinario, que es de donde él está, ese mundo donde él está varado, y poder pasar al mundo especial, en donde tiene que lograr encontrar un objetivo y poder volver a su casa, ya que aquí, por ejemplo, con ayuda de muchísimas cosas, como por ejemplo la bajada al Hades, cuando él desciende, él aprende a poder crecer como persona, él ve cuáles son las consecuencias, qué pasa cuando uno busca la victoria por sobre todas las cosas, porque aunque los aqueos ganaron la guerra de Troya, sabiendo muchas cosas que le pasaron a diferentes personajes, por ejemplo Agamenón, Aquiles, también Odiseo puede aprender a reflejarse y puede aprender a ver en sí mismo también esta búsqueda, esta pérdida. También aprender a cuestionar si realmente los aqueos, aunque ellos ganaron la guerra, si realmente es que ellos son ganadores. Si no es que perdieron más de lo que ganaron, si no es que en la búsqueda de poder también se perdieron a sí mismos, perdieron a su familia, perdieron su entorno y perdieron todo lo que les era importante. Y es por eso que este viaje Odiseo también lo lleva, porque con ayuda, por ejemplo, uno de mis diálogos favoritos es su conversación con Aquiles, donde Aquiles le menciona que él preferiría ser el campesino más pobre antes de ser el rey de los muertos. Y creo que esto también demuestra no solo un crecimiento por parte de Aquiles, sino también por parte de la narrativa, donde ya no se prioriza ser el más grande, ser el mejor y ser el más poderoso, sino que también pone sobre la mesa aspectos más importantes que esto. Y es que este tipo de estructuras, como el viaje del héroe y este tipo de cuestionamientos, también nos permiten ver una de las razones principales para mí de por qué la Odisea es tan relevante, y es que nos sirve como espejo, nos sirve como una manera de vernos a nosotros mismos, de ver no solo nuestro reflejo, sino también nuestras preguntas, de preguntarnos quiénes somos realmente, y de cómo es que la literatura es utilizada desde tiempos inmemorables para poder conocernos, para poder entendernos y para poder saber quiénes somos. Pero ahora sí, creo que el punto principal de la historia y como que su punto más fuerte es la búsqueda del orden. Para poder restablecer no solamente nuestra casa, nuestra relación con nosotros mismos, con nuestra familia, también hay que aprender a restablecer cierto orden. Recordemos que esta historia también busca entender o validar ciertos valores tradicionales que existían en la época, por lo que también el orden puede ser asociado como esta pérdida, este caos, como que esta vuelta a tu yo mismo, pero también a tu entorno. Aquí los pretendientes no solamente son un enemigo a vencer, ellos representan este quiebre del orden, representan la nobleza, pero desde su lado más corrupto, personas que se aprovechan de su posición para poder hacer maldades, personas que se aprovechan de la hospitalidad, que este es un tema súper importante para los griegos. A ellos les importaba mucho cómo es que tú tratabas a tus huéspedes, cómo es que ellos se aprovechaban de esta hospitalidad para ser malos, para actuar mal, para actuar incorrectamente. Y es que es por eso que el retorno de Odiseo, incluso de Telémaco, no es solo visto como una venganza, también es visto como una manera de poder restablecer lo que es de ellos, restablecerse a sí mismos. Para mí, incluso personajes como Néstor, el viejito, representa todo este tipo de temas, y es que él
él, a pesar de su origen no noble, él demuestra ser mucho más noble que incluso los pretendientes. Y la obra lo reconoce y lo alaba. Entiende perfectamente que el restablecimiento del orden también es el restablecimiento de lo que creíamos establecido. Aprender y restablecer un poco la bondad, la nobleza y poder ver como una especie de karma a las personas que actúan mal, a las personas que actúan pues con violencia, con enojo, con maldad incluso. Entonces aquí la caída de los pretendientes no es solo una venganza por parte de Odiseo, que quizás sí, una venganza un poco sangrienta, quizás, una venganza un poco sangrienta para nuestros estándares de la época, pero también nos permite entender cómo es que para ellos funcionaba el restablecimiento del orden. Si estamos de acuerdo o no, ya es una cuestión más individual, considero yo, pero que de igual forma nos permite entender un poco cómo es que funciona el relato, cómo es que funcionan ellos también. Y creo que como último punto, y este es un punto que de verdad necesito hacerle un video eventualmente solo a este punto, y es acerca de que Odiseo no habría podido dar un solo paso sin una figura femenina. Creo que esta historia nos permite conocer un poco a figuras femeninas, poder entender que aquí las mujeres no solo son una consecuencia, las mujeres no solo acompañan el relato, las mujeres guían el relato. Personajes como Atenea, por ejemplo, sin Atenea, Odiseo no habría podido dar un solo paso. Ella es una brújula, ella es una guía, ella es quien restablece, ella es también quien ayuda a establecer justicia. Ella habla con Zeus, ella cuestiona, ella duda y ella permite poder ayudar a Odiseo. Gracias a ella realmente la historia puede ser posible y también nos permite entender un poco cómo los griegos veían a sus deidades, pero incluso también la figura femenina como una figura que domina, que guía el relato y que en este caso permite hacer que Odiseo se mueva durante toda la historia. Incluso diferentes personajes, como por ejemplo Nausicaa, la cual representa esta hospitalidad, ella representa lo que está bien, el aprender a ayudar a otras personas. Gracias a ella, Odiseo pudo contar su historia, gracias a ella, Odiseo pudo volver a su casa. Y creo que una de las figuras que para mí más toma el relato total de esta historia es Penélope. Ella no solamente representa a la esposa que lo espera y que lo ama incondicionalmente, ella con ayuda de su tejido que ella descosía cada noche para no tener que elegir pretendiente, también intentaba de alguna manera elegir autonomía sobre su propio cuerpo, autonomía sobre su propia persona. Ella representa que aún en un sistema que te castiga, aún en un sistema que te oprime, ella representa la resistencia, esta búsqueda, no solamente de Odiseo, de sí mismo, de lo que sea, de su hijo, ella representa esta necesidad, incluso esta búsqueda de poder tener una autonomía sobre su propio cuerpo, sobre su propia persona, sobre su propio matrimonio. Ella sabía perfectamente que la querían casar, ella sabía perfectamente por qué estaban ahí los pretendientes y ella sabía perfectamente lo que ellos querían de ella. Querían poseerla, querían tenerla como el objeto que ella era visto. Y ella aquí reclama su autonomía. Con esperar a Odiseo, también reclama lo que es de ella y es la decisión de elegir, tanto de amar a un hombre como también de elegir el reino en el que quiere vivir, la vida que quiere tener y la persona que quiere ser. Decir que Penélope es solo una esposa que espera, para mí es limitarla. Decir que Atenea es solo una diosa que está ahí en el relato es limitarla. Las figuras femeninas de esta historia no se limitan, son figuras presentes, activas, que forman parte de la trama y que para mí también representan esta búsqueda de control sobre sí mismas y sobre la narrativa. Y es que en conclusión, creo que para mí lo que hace más relevante a la Odisea es entender un poco cómo es que esta historia tan antigua habla de temas tan actuales, habla de problemáticas tan nuestras, y no es saber si ellos estaban adelantados, si nosotros estamos atrasados, es entender que somos una misma humanidad, que tenemos las mismas cuestiones, incluso en muchos aspectos, y que nos vemos reflejadas en las mismas historias, que este tipo de relatos no solo es un cuento de cómo volver de un lugar a otro, es un cuento sobre nosotros, sobre encontrarnos a nosotros mismos, sobre reclamar esa autonomía sobre nosotros, y es que retrata aspectos y dudas de la humanidad misma, y de esta necesidad que cada vez tenemos más de volver a casa. Pero bueno, espero que este video les haya gustado. A mí la verdad es que me encanta hablar de esta historia y espero poder seguir hablando más de la Odisea en el futuro o de la Ilíada, etcétera. La verdad me encanta. Pero bueno, si este video te gustó, pues ya sabes qué hacer y tú y yo nos vemos en otro video. Bye.